Buenas noches a todos, una bendición estar juntos en este miércoles. Queremos agradecerles a todos la oportunidad que nos dan de entrar a sus hogares, de llegar hasta el seno familiar y pedirles que convoquen, ¿verdad?, toda la familia. El propósito o responsabilidad que como padres tenemos es con la finalidad de que nosotros podamos ir asentando en el corazón de nuestros hijos el fundamento de la ley de Dios. ¿Por qué es necesario esto? Bueno, por las diferentes inclinaciones o versiones que el mundo tiene y que está golpeando mucho la fe, y que en este tiempo, claro, es necesario que nuestros hijos se encuentren concentrados, centrados en las cosas eternas. De esa manera podrán soportar todas las presiones que se levantan hoy en este tiempo y que están ocasionando tantos problemas en los jóvenes a través del internet, presentándoles opciones que están fuera de la escritura y que les están marcando realmente buscar satisfacer sus placeres, y les están eliminando la vida de responsabilidad. Así que es necesario, entre más vayamos sembrando en el corazón de nuestras familias, ¿verdad?, esta palabra, pues mejor, ¿verdad? Ellos tendrán herramientas con que defenderse. Así es que gracias por acompañarnos. Vamos a orar y a poner todo en las manos del Padre Eterno y decirle al Señor que nos ayude en todo. Muy bien, cierra sus ojos y oremos. Señor, muchísimas gracias. Hoy en esta noche, en este lugar, Padre, en el cual nos concentramos con la finalidad de recibir tu palabra, queremos pedirte que esta palabra, Señor, transmitida a través de este medio, Señor, a través de este monitor, de este celular, de donde ellos se encuentren en ese aparato receptor, Señor. Queremos pedirte en el nombre de Jesús que tú seas ahí manifestando, Señor, esa palabra viva, sembrada en la mente y en el corazón de aquellos que están con nosotros. Así que, Señor, muchas gracias. Queremos honrarte hoy y siempre. Queremos decirte gracias por tu amor, tu bondad y tu grande misericordia, Señor. Así que todo lo ponemos en tus manos. Tu nombre sea glorificado y siempre. En el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Muy bien, bienvenidos, Dios les bendiga y vamos a caminar a través de la Escritura, Filipenses capítulo 1, versículo 20 y 21, ¿verdad? Comenzamos aquí. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, y como siempre ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo está hablando a los filipenses y está manifestando esta su voluntad y su entender, ¿verdad?, la entrega y el compromiso con el Señor. Por tanto, nuestra convicción debe ser, aunque Él decida, aunque el Señor determinara quitarnos la vida, hasta así le creeremos y le serviremos. Pues si mi muerte sirve de alguna manera para cumplir un propósito eterno que disponga de mi vida, entonces, ¿verdad?, ya que a Él le pertenece, Él nos compró por precio, Él es el dueño de nuestras almas. Dios nos enseña este principio por toda la Escritura, que Él debe ser el todo de nuestra motivación. Él hace un pacto con Abraham, cuando Él está hablando a Abraham de salir y de todo, y de ir hacia la tierra de las promesas, y le dice, Génesis 12, versículo 1 y 3. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las naciones, todas las familias de la tierra. Y Abraham, por seguir a Dios, sale y lo deja todo. Pasa el tiempo y el patriarca envejece. Y Dios lo bendice más que a todos los hombres sobre la faz de la tierra, pero Abraham tenía una pena en el corazón. Le entristecía que todo lo suyo lo heredara un esclavo, porque nunca tendría un hijo nacido de él. Entonces Dios se le aparece y lo lleva afuera de la tienda y le muestra ahí, Génesis 15:5. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Abraham le creyó a Dios y dice que le fue contado por justicia, Génesis 15, verso 6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Mas el tiempo siguió transcurriendo, y los cuerpos de Abraham y de Sara se iban desgastando y la esperanza de ver a su hijo se hacía más difícil de creer. Pero lo que de nuevo
¿verdad? Dios le habla y se le aparece el Señor y le dice en Génesis 17, versículo 1 al 9. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Dios confirmó una vez más su promesa a Abraham. Pero después de un largo tiempo fue que él pudo ver el milagro de un hijo. Realmente él no podía ya tener hijos, no había tenido hijos, Sara era estéril. Y Abraham se puso muy feliz y veía por los ojos de Isaac. Su niño era su todo, había nacido el hijo de la promesa. Por lo que contento le daba gracias a Dios. Cuando Isaac estaba ya grandecito, era un adolescente, el Señor le dice a Abraham, Génesis 22, versículo 2. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Cómo podría hacer eso? Esperar décadas para ver cumplida la promesa de tener un hijo de él y Sara, y ahora el Señor le pide que se lo ofrezca en holocausto en el monte Moriah. Realmente era algo ilógico, o sea, no podía ser que Dios le diera un hijo para después pedírselo, pero Dios había sido muy específico. Le había dicho: tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, había sido señalado sin dudar y no cabía, ¿verdad?, a ningún espacio para que esto fuese colocado en duda alguna. La Biblia no habla del conflicto de Abraham, o sea, todo lo que Abraham sintió en ese momento, ¿verdad? Pero debe haber sido muy grande en su mente y en su corazón. Uno de los conflictos, ¿verdad?, para obedecer a Dios en este paso al cual se le está confrontando a Abraham, era algo incomprensible, pero también algo muy doloroso realmente. El patriarca calló, guardó silencio. ¿Qué hizo? Obedecer. Tomó su asna, tomó 2 siervos suyos. Al niño lo tomó también y buscó la leña y subió al monte. Llegaron al monte Moriah después de 3 días de camino. Pero a ese monte solamente subieron al monte Abraham y su hijo. Ellos mismos cargaron los utensilios para el holocausto, el cual, ¿verdad?, Dios proveería para el sacrificio en lugar de la vida del hijo. Ahí en el monte Moriah, Abraham preparó el holocausto y, atando a su hijo de sus manos y sus pies, lo puso en el altar sobre la leña. Las escrituras no mencionan que Isaac se haya resistido, pero él también debió haber tenido una lucha interna de estar pensando qué estaba pasando. Él se sometió aún sin saber ni entender qué ocurría, solo confiaba en Dios. Así como Cristo, que como cordero fue al matadero y delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Isaías 53, verso 7. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. De esa manera Isaac guardó silencio, y Abraham fue algo más duro aún que quizás para Isaac. Pero en el momento, Abraham tomó esa decisión y determinó obedecer a Dios y dio el paso para inmolarlo. Él tomó el cuchillo
Dios sabía que Abraham no estaba haciendo un simulacro, porque Dios conoce el corazón, sabe y conoce la intención del corazón. Y entonces Dios se dio cuenta que Abraham había determinado obedecerlo. Es por esto que al momento en que Abraham iba a descargar el golpe de muerte, Dios se lo impidió diciendo, Génesis 22, versículo 11 y 12. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. En otras palabras, detente, no lo hagas. Para mí ya lo mataste, lo hiciste. Has mostrado que me amas más que a tu hijo. Ahora, de aquí en adelante podemos seguir nuestra relación. Y juro por mi nombre que de cierto cumpliré todo lo que me he propuesto en mi corazón hacer por ti. Génesis 22, versículo 16 al 18. Y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Abraham pasó la prueba del amor, ¿verdad? Esa prueba donde Dios nos pide lo que más queremos, lo que más deseamos. Y Dios nos dice, dame eso. Quizás en algún momento, todos y cada uno de nosotros, cristianos, en la fe, ¿verdad?, tendremos que pasar esta prueba del amor a Dios, en la que el Señor nos pide a nuestro Isaac. O sea, nos pide lo que más amamos en nuestra vida. Esa prueba le pasó también a la viuda de Sarepta de Sidón. A esta viuda le tocó también llegar a ese punto. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 9. Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente. En esa época había mucha hambre en la tierra. Una escasez tan tremenda a tal punto que los padres se comían a los hijos, pues nadie tenía comida y la gente se estaba muriendo. Y Dios envió a Elías a casa de esa mujer para que ella lo sustentara. Cuando el profeta llegó a la ciudad y la vio, la llamó y le dijo, ¿verdad?, en Primera de Reyes capítulo 17, versículo 11 y 12. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Era realmente una situación bastante difícil. Esta viuda era una mujer desamparada, era una mujer sola. Era una mujer de muy pocos recursos, escasos recursos. Ella no tenía un marido que la mantuviera, tampoco tenía ningún hijo que velara por ella, pues el hijo que tenía era pequeño. Ese hijo dependía completamente de su madre para subsistir. Ahora, la pregunta que uno puede hacerse es, ¿vendrá de Dios que demos lo único que tenemos a sus siervos? Suena raro esto, pero fue Dios el que pidió a esta viuda desposeída el último bocado para dárselo al profeta. El bocado era el último que ella tenía y que incluso compartiría con su hijo para luego dejarse morir. Ya no había más recursos. Algunos han dicho que la viuda realmente era una mujer de fe. Y sí, realmente era una mujer de fe y lo manifestó, la tuvo.
Pues ella reconoció que el varón venía de parte de Dios, pero ahí también hubo amor y respeto a la voluntad del Señor. Esa mujer hizo su última torta y se la dio al profeta, porque en ese momento Dios estaba siendo el todo en ella. Lo que pudiera significar su vida y la vida de su hijo, se la estaba entregando a Dios. Le creyó, actuó en fe. Es todo lo que tengo. Moriré enseguida. No podré resistir. Veré la muerte de mi hijo. Delante de mis ojos está él. Quizás él muera primero o yo. La viuda pasó la prueba del amor y vio la gloria de Dios. La harina se multiplicaba. El aceite no dejaba de salir del frasco. Esta es la base de la prueba. Que los que viven ya no vivan para sí. Que los que han conocido a Dios ahora vivan para Él. Para que el Dios en el cual hemos creído sea el todo en nuestra vida. Asimismo vemos que Jesús estaba un día sentado en el templo, frente al arca de la ofrenda. Y Él llegó a ese lugar y se sentó y empezó a observar el cesto de la ofrenda y estaba observando cómo el pueblo ofrendaba. La actitud, lo que depositaban en aquel cesto. El maestro observó, entre otras cosas, que los ricos echaban mucho dinero, pero para que todos lo notaran, veía que sacaban públicamente las cantidades y las colocaban en el centro de una forma que todos los pudieran ver. Y en eso llegó una viuda que de una forma escurridiza, entrando y tratando de no llamar la atención, fue y echó unas moneditas y se marchó. Mas el Señor, que mira y conoce el corazón, Él fue y llamó a sus discípulos. Y Él les dijo, ¿verdad? De cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Marcos 12, 43 y 44. Porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. ¿Qué era una blanca, una moneda? Era algo menos que un centavo. ¿Y qué les hizo saber Jesús a todos? Que la viuda había echado más que los demás. Pues la mayoría ofrendó de lo que le sobraba, pero esa mujer dio todo lo que tenía. La mejor ofrenda para Dios es cuando damos nuestro todo. No había más. Era todo lo que traía. Como Abraham, que dio todo lo que tenía, dio a su hijo, su único, su Isaac, su amado. Como la viuda de Sarepta, que dio su último bocado. Jesús quiso enseñarnos con eso que sacar un billete de 100 pesos cuando se tienen 10,000 en el bolsillo no es nada. Pero que las cosas cambian cuando Dios me pide todo mi dinero y yo lo tengo que dar. No es por el dinero, porque el dinero no es nada para Dios. Realmente Él es el dueño del oro y de la plata. Todas las riquezas del mundo son de Él. Sabemos que hay cosas que valen más que el dinero, pero pongamos este ejemplo, porque el dinero es la raíz de todos los males realmente. Pues muchos lo idolatran y por eso el dinero los hace tropezar. En el momento que Dios nos pida cualquier cosa, debemos preguntarnos si estaríamos dispuestos a darlo. ¿Es Dios el todo en nuestras vidas?
¿Existe alguna cosa que pudiésemos rehusar a darle a Dios? Pues hoy podemos decir, no tengamos reservas para con nuestro Señor, pues Él no se agrada en que en nuestro corazón ambicionemos alguna otra cosa más que a Él. Hechos capítulo 5, versículo 1 al 10. Pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira su mujer vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron, y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convenisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró, y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Al leer los evangelios y las enseñanzas de Cristo, y vemos que Jesús era radical en mantener los principios del reino, él dijo, Mateo 10, versos 37 y 38, y Mateo 6, 33, el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué quiso enseñarnos el Hijo de Dios? Que el que no lo da todo por él y echa todo a un lado para seguirlo, no es digno de tener a Dios en su vida, porque el Señor se da por entero. Él lo dio todo. Jesús se dio por completo, dejó a su Padre, que era lo que más amaba, dejó su trono en las alturas, se despojó de sus vestiduras celestiales y entregó su vida por nosotros. Ahora, ¿no tiene Dios el derecho de pedirnos todo a nosotros también? Jesús dijo en Mateo 16, verso 25, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Quiere decir que incluso nuestra propia vida, que es lo que más amamos, la debemos entregar a Él, pues perder los bienes es mucho realmente, perder los bienes. Perder la salud, ¿verdad?, es más que perder un bien. Pero perder la vida es una pérdida total. Es el todo. Eso es algo que todo el mundo aprecia, pero el Señor dice que si quieres tu vida para ti, no eres digno de Él. Él dice, dame tu vida es mía, yo la compré con mi sangre. Ocúpate de mis asuntos primero, y los tuyos, deja tus cosas y haz las mías. Con Dios es todo o nada, ¿verdad? Realmente cuando se predica sobre esto, no suena bien en el mundo. Realmente nadie quiere dar nada. Los comentarios de la gente son, estos cristianos se aprovechan realmente, ¿verdad? Es imposible que Dios pida algo que ponga en riesgo nuestra seguridad y la de los demás. Sin embargo, a la luz de la palabra, ¿será cierta esta afirmación? Reconocemos que es difícil de entender lo riguroso del carácter de un Dios que es amor, pero debemos de entender que ese es el Evangelio de Cristo. Todo o nada. Lucas 9:23.
y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Veamos que a ninguno que pasó la prueba de amor Dios le quitó lo que poseía, sino que en cambio le dio más. A Abraham, por ejemplo, le dio tantos hijos que no los pudo contar. Y su linaje se ha extendido de tal manera que tú y yo pertenecemos a su descendencia. Gálatas capítulo 3, versículo 7. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. A la viuda no le faltó la harina de su tinaja, ni le escaseó el aceite de la vasija, hasta el día en que Jehová terminó su hambruna. Primera de Reyes 17:14. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Dios no busca poseer lo que te ha dado, ni que le sacrifiques al punto de dar tu vida por algo que consideres necesario, sino lo que quiere el Señor es que en tu corazón esté claro que lo más importante de tu existencia no son las relaciones. Lo más importante de tu existencia no son tus posesiones. Lo más importante de tu existencia no son tus haberes ni tus deberes. Lo más importante en tu existencia es Él. El apóstol Pablo nos dijo en 2 de Corintios capítulo 4 versículo 10: llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. ¿Qué significa llevar por doquier la muerte del Señor? Lo mismo que dijo Cristo, Lucas capítulo 9 verso 23, y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Qué es lo que el Señor está predicando? El negarse a sí mismo, la renuncia del yo, la dimensión de tus intereses para que reinen los intereses del Señor. Porque de la única manera que se le puede dar a Dios el todo, en todo, es cuando renunciamos a nosotros mismos, ¿verdad? Nosotros nunca podremos tener a Dios siendo el todo en nuestras vidas si reservamos alguna cosa, si codiciamos algo para nosotros. Eso es idolatría. Realmente todo le pertenece a Él. Colosenses capítulo 3, versículo 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Solo el que renuncia a sus gustos y deseos, el que deja a un lado lo que ama y a lo que está apegado, puede tener a Dios como el todo. Y volvemos una vez más a manifestar que la cruz que llevamos día con día no es la cruz de la religión o lo que ella dice, o que es el esposo insoportable que estoy soportando y esa es mi cruz. La mujer celosa o rencillosa es mi cruz. El hijo delincuente, la familia desunida, el hermano chismoso, el amigo desleal, ni las deudas ni las necesidades que uno padezca. No, la cruz del cristiano no es el problema que tenemos, no es la dificultad que se presenta, tampoco es la carga que le ha sido impuesta, sino el negarnos a nosotros mismos para darle a Él el todo. A Dios es el renunciar a lo que tú amas y aquello a lo cual estás apegado, para decirle a Dios: ven Señor, ocupa tu lugar, ocupa todo en mí. Eso es algo que muchos no estamos dispuestos a hacer. Por eso el apóstol Pablo les escribió a los filipenses y les dijo, Filipenses capítulo 3, versículo 18, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Y verdaderamente debe estar llorando el apóstol Pablo al estar diciéndole estas palabras al que escribía la carta. Verdaderamente el apóstol Pablo debe haber estado conmovido profundamente en su espíritu, con un dolor profundo, a fin de que muchos pudieran evaluar la trascendencia espiritual de este hecho. Es terrible ver que muchos hermanos por los que el Señor ha dado su vida no le pagan con devoción, sino con traición.
Estas personas son enemigos de la cruz de Cristo. Dios no es el todo por eso. Filipenses capítulo 3, verso 19. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. El Dios de estos hermanos es el vientre. El vientre en la Biblia es símbolo del egoísmo, de la persona que todo lo quiere para satisfacción personal. Este es el lugar donde se suple una de las necesidades básicas del ser humano, el comer para vivir. Y lamentablemente hay gente que solo vive para llenar el vientre, o sea, para comer. Por tanto, cuando servimos a Dios de esta forma, donde todo es para nosotros, porque andamos buscando lo nuestro, entonces nosotros somos el centro. Pues si oramos es para que Dios nos bendiga. Si adoramos es para sentir una sensación y buscar una experiencia. Si le damos al Señor y diezmamos es porque la Biblia dice que Dios va a abrir las ventanas de los cielos, que es la promesa. Si hay una promesa, pero no debemos diezmar por las promesas, sino porque amamos al Señor y como todo pertenece a Él, soy un mayordomo fiel. Le devuelvo lo que Él ha asignado para sostener su obra en la tierra. Tenemos que cantar, pero porque le debemos honor al Rey y entramos a su presencia con adoración y alabanzas, porque apreciamos la comunión con Él y no nos complacemos en rendirle tributo. Por lo cual, en todo lo que hagamos, lo principal y más importante es que el Señor esté agradado con lo que hacemos. Esas cosas que hacemos para Él. No es tanto que yo sienta una sensación dentro de mí. Aunque cuando cantemos nuestro espíritu se eleve y haya una sensación tan sublime, tan celestial, tan indescriptible que quisiéramos salir ya del cuerpo e irnos con Él. Aunque eso sea tan agradable y Dios se complazca en darnos ese gozo en el espíritu, no debemos adorar para sentirnos bien, sino adorar para que Dios se sienta bien. Si predicamos no es para que Dios, ¿verdad?, nos dé una corona, sino lo hacemos por amor a Dios, por amor por las almas, porque como el apóstol Pablo nos es impuesta una necesidad. 1 Corintios capítulo 9, verso 16. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el evangelio. Tenemos que anunciar el evangelio porque es una necesidad como respirar. Si no lo hago es como dejar de respirar. Tenemos que predicar porque Cristo nos lo pidió y el amor de Cristo nos constriñe. Un misionero americano que después de permanecer 40 años en el África, se jubiló en su movimiento misionero. Él testificaba de todas las maravillas y experiencias con Dios en esos largos años. 40 años. Un día, alguien que le escuchaba extasiado con todo lo que oía, le preguntó casi como en tono de confirmación: hermano, a usted le gustaba su trabajo, ¿verdad? Pero el veterano misionero, ¿verdad?, la pregunta le sonó un poco extraña y le dijo: joven, discúlpeme, yo quiero entender lo que usted me está preguntando. Repítame la pregunta de nuevo, por favor. Le pregunté si a usted le gustaba su trabajo, contestó el joven. A lo que el misionero respondió: no me gustaba mi trabajo. Y aquel joven abrió los ojos con un asombro y le dijo: ¿cómo que a usted no le gustaba su trabajo? No. Sí, seguía negando el misionero. No me gustaba. ¿Pero cómo?, insistía extrañado el jovencito, a quien las anécdotas del siervo de Dios le habían hecho imaginarse un safari en una excursión evangelística entre serpientes y leones. Le pregunta: ¿pero por qué? Sí, era de extrañar realmente que alguien permaneciera tantos años, 40 años, en un lugar desempeñando un trabajo que no le agradaba. La respuesta no se hizo esperar. El anciano le dijo: hermano,
A mí no me gustaba mi trabajo porque no me gusta vivir en una selva entre salvajes que comen gente, que son caníbales. Tampoco me gusta vivir comiendo lo que apareciera, cualquier animal. A veces comíamos hasta insectos. Digo que no porque no me agrada dormir en una cama desasiada, con excremento de cabras y con el miedo de perecer devorado de leones. Tampoco con esa tensión de ser asfixiado en cualquier nido de víboras o aplastado bajo las patas de manadas de elefantes. No, a mí no me gusta vivir así. A mí me gusta vivir en Estados Unidos, mi nación, en un lugar donde voy al supermercado, lleno el carro de compras de alimentos a mi gusto, los cuales coloco luego en un refrigerador, donde veo la televisión y luego me acuesto en mi cama a dormir como un león. Pero esto, hermano, no es asunto de que me guste o no. Esto lo hice porque el Señor me lo pidió y el amor de Cristo me constriñe. No, el trabajo no me gustaba, pero hacer la voluntad del Señor me agradó. En espíritu, la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Romanos 12:2 nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando nos agrada hacer la voluntad de Dios, no prevalecen los deseos, sino que el que esté agradecido por encima de eso que tanto nos gusta, es en espíritu donde puedes tomar tu único Isaac, a quien tú amas, y sacrificarlo al Señor. Es ahí donde se puede preparar la última torta que nos queda, aunque creas que terminará ahí tu vida, dando todo lo que tienes para cumplir su voluntad. A veces nos va a pedir cosas difíciles, aquellas que consideramos muy personales, que hemos reservado para nosotros, como por ejemplo el pedir que dejes a alguien de quien te has enamorado, que no es del Señor. De esa manera se te va a dividir el corazón entre el ser amado y el Señor. Entonces tendrás que dejar al enamorado, aunque lo ames mucho, para obedecer a Dios, porque Él dice que no te juntes en yugo desigual, que no vayas y cometas la falta, que regreses a Él, que vengas al camino de verdad y de justicia, que te arrepientas y camines en el camino que Él ha marcado. Aunque las cosas parezcan difíciles, Él está con aquellos que le obedecen. Segunda de Corintios 6:14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Es ahí donde se sabe si Dios es el todo en tu vida. Podemos decir muchas cosas, pero cada uno sabe dentro de sí lo que Dios le está pidiendo, hermano. Quizás estás acariciando algo dentro de tu corazón que está en contra de la voluntad de Dios, y su Espíritu Santo constantemente te está hablando de que eso le desagrada. Por tanto, vas a tener que privarte, sufrir esa amputación, ese desprendimiento por amor al Señor, para que Él sea el todo en tu vida. Si amas al Señor, lo amarás con todo tu corazón, al punto de alzar tu brazo con un cuchillo en la mano para degollar tu Isaac. La ley del Espíritu es todo para Dios, todo para Él, porque Dios ya vino del cielo y lo dio todo por nosotros, y ahora nosotros debemos de entregarnos sin reservas. Hay una batalla que hemos de lidiar de ahora en adelante. Cristo frente a nuestro yo, mas recordemos que Cristo venció al mundo y también triunfará en la obra donde Él debe ser el todo en nuestra vida. El gran mandamiento del antiguo pacto es el principal mandamiento del nuevo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, con promesa. Mi amado hermano, amemos al Señor y que Dios nos guarde a todos. Amén.